Capítulo 41. Incipiente 41. El novato del dragón del emperador 41. ¿Cómo pasó esto? Garaki estaba acostumbrado a las preguntas capciosas de All for One, pero cuando su hijo preguntó, de alguna manera fue peor. Izuku estaba casi inhumanamente tranquilo. En cierto modo, eso era bueno. Mantenía a Gigantomachia bajo control. En otro fue malo. Sensei se enfureció rápidamente, pero también se calmó rápidamente. Que Izuku estuviera tranquilo probablemente significaba que mantendría su ira. Se cocinaría, se prepararía y estallaría cuando menos se esperara. También significaba que cuando sucediera algo que realmente lo hiciera ponerse rojo, lo más probable era que actuara con rapidez y con un nivel de brutalidad que la mayoría nunca imaginaría. Kyudai esperaba no haberlo visto nunca. El adolescente actualmente estaba mirando el tanque en el que tenía All for One. Kurohige había encontrado a Sensei, se desplomó en el suelo e inmediatamente lo había deformado aquí. Le conectó oxígeno y le inyectó una serie de drogas. Los monitores estaban pegados a su piel y había una máscara facial y su tubo traqueal adheridos. Kyudai había puesto a Sensei con un arnés en el tanque, por lo que había correas debajo de sus brazos que lo mantenían firme en el líquido nutritivo. Creo que experimentó con una nueva peculiaridad, le dijo el doctor al adolescente. Realmente esperaba que Izuku no pudiera ver la peculiaridad de su amigo en la mezcla que pertenecía a su padre. Eso daría lugar a algunas preguntas incómodas. Estaba seguro de que podrían mantener a Izuku tranquilo diciéndole que acababan de copiar el don en lugar de quitárselo a la chica, pero, estaría enojado porque no le habían permitido contactarla. Era un riesgo que tenía que correr porque, si bien podía afirmar que All for One había tenido una recaída, estaba seguro de que Izuku querría saber por qué. Ir con la verdad era la mejor opción. ¿Qué dicen los sensores? Preguntó Izuku después de un momento. Garaki agradeció que Izuku no preguntara sobre la peculiaridad, pero no fue tan ingenuo como para creer que se había olvidado. Al menos esta pregunta era sencilla de responder. Si bien Sensei generalmente recibía oxígeno, no dependía completamente de él. Esa fue la gracia salvadora aquí. Podía sobrevivir por un corto periodo de tiempo sin oxígeno y parecía que Kurohige lo había encontrado a tiempo. La actividad cerebral es estable, informó el médico. El nivel de oxígeno en la sangre es bueno, al igual que el azúcar en la sangre. Se despertará, aseguró al adolescente. Izuku le dio una mirada. Dijo sin palabras que tenía que ser rápido. Izuku, esto es inesperado pero se recuperará. Tu padre es muy fuerte. Todavía está debilitado, respondió Izuku. Garaki suspiró audiblemente. Lo es, estuvo de acuerdo porque no tenía sentido siquiera intentar argumentar ese hecho. Pero se recuperará de esto. Es un revés, pero solo temporal. Izuku no dijo nada. Él simplemente miró a su padre. Kyudai podía ver la forma en que apretaba los dientes. Sin duda estaba recordando la última vez que había visto a Sensei así. Háblame de la peculiaridad, exigió Izuku. No sé cuál fue, dijo Kyudai. Esperaba que esa fuera la única mentira que tendría que decir. Afortunadamente, Izuku no conocía sus palabras como lo hacía Sensei. Yakuni ha reunido varios para tu padre y han demostrado ser bastante útiles. Pero algunos no se han comportado como se esperaba. ¿Está buscando algo que lo cure? Garaki asintió. Vio la forma en que Izuku cerraba los ojos mientras pensaba. Hoy me quedaré aquí, anunció el adolescente. De nada, indicó Kyudai y se quedaron en silencio por unos momentos, simplemente mirando hacia el tubo. Sensei sanaría. Esta vez. Garaki solo esperaba que no hubiera una próxima vez. Ted, en el instante en que vio su mano, All for One supo dónde estaba. No debería poder ver su mano. Todo era blanco a su alrededor. Él suspiró. Sabía lo que pasó ahora. Todos para uno se volvió. Observó la niebla pero aún así se perdió cuando su hermano apareció de ella. Hermano. No hubo sentimiento con el saludo. Podríamos fingir que lo hicimos esta vez, ofreció All for One, recordando la última vez que esto había sucedido. Eso realmente rompió el patrón. Su hermano se rió.
Fue realmente feliz. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que escuchó a su hermano reír felizmente? El sonido no hizo eco aquí, sino que se alejó, pero él todavía no estaba seguro de lo que sintió al escucharlo. Creo que podríamos hacerlo, coincidió Yoichi. Mi sobrino ha marcado la diferencia, añadió. All For One miró fijamente a su hermano. No esperaba esa respuesta. Esperaba escuchar podrías ser todo lo que ellos quieran. Izuku no estaba seguro de qué decir sobre su hijo. Una bendición. Yoichi ofreció las palabras. Una bendición, estuvo de acuerdo. Está dedicado de una manera que tú no lo estabas, dijo, ignorando las implicaciones de la frase. Quería que su hermano lo apoyara. Lo había deseado tanto, pero, él lo sabía. ¿Qué ha pasado? All For One observó cómo Yoichi negaba con la cabeza. No le gustó la sonrisa que adornaba los rasgos de Yoichi. ¿Estás seguro? Preguntó suavemente. ¿Qué quieres decir? Exigió All For One. Yoichi volvió a sonreírle. Quiero decir, ¿estás seguro? Preguntó. Le has dicho a Izuku lo que quieres, pero ¿alguna vez le has preguntado qué quiere? La pregunta pendía entre ellos. Había implicaciones allí. Implicaciones que a All For One no le gustaron. Está dedicado, repitió. Yoichi miró hacia el cielo, excepto que allí no había cielo. Era simplemente blanco. Él se rió entre dientes. Como yo no era, repitió. Fue una burla. Fui muy dedicado. A lo equivocado, replicó All For One. Eso depende de tu punto de vista, hermano, respondió Yoichi sabiamente. Pero ahora esto no se trata de nosotros, ¿verdad? Preguntó, suspirando antes de que All For One pudiera responder. Quería discutir pero sabía que no debía hacerlo. Este era el momento con su hermano y no estaban peleando. No precisamente. Discusión, incluso si discutir en esa discusión no fuera una verdadera pelea. Eso era de agradecer. Izuku está dedicado, dijo de nuevo. Lo había visto en la forma en que entrenaba a su hijo. Lo había visto en las ideas que planteaba su hijo. Izuku estaría con él cuando cambiara el mundo. Le has dicho a Izuku lo que quieres, lo que esperas, le dijo Yoichi. Pero ¿alguna vez ha tenido otra opción? Siempre hay una opción. Se sentía extraño que fuera él quien dijera eso. Yoichi pareció apreciar eso también y se rió entre dientes. Lo has educado cuidadosamente. Has controlado lo que aprendió y cuando controlaste todo lo que sabe. Entonces, ¿existe realmente una opción? Estás diciendo que quiero control, dijo All For One, haciendo referencia a sus conversaciones anteriores. En este caso, ¿estás seguro de que es algo bueno? Yoichi entendió su referencia. Sacudió levemente la cabeza. La sociedad se define por el control pero las relaciones no, varió el diálogo. All For One guardó silencio. Las palabras de Yoichi lo golpearon en un lugar que no quería admitir que existía. Él no. Estaba seguro de Izuku. Conocía a su hijo. Su hijo no lo traicionaría. Estaba dedicado. Yoichi se rió. Nuevamente fue la risa completamente divertida y feliz. Nunca te he visto sin palabras, hermano. Parece que mi sobrino ha cambiado las cosas, pero ahora me pregunto si dejarás que eso sea lo mejor, o no. All For One señaló con la cabeza a su hermano, pero no había nadie allí. Estaba nuevamente solo en la blanca nada. Tembló y luego respiró hondo varias veces, aspirando aire a los pulmones a través de la nariz de una manera que no podía hacer en la realidad. Levantó la mano y se pasó una mano por el cabello, apreciando la sensación. Tenía razón su hermano. ¿Controló a Izuku? Por supuesto, había controlado la educación de Izuku, pero eso era simplemente lo que hacía un buen padre. Había elegido las escuelas de su hijo para que pudiera experimentar la verdad del mundo, no la fantasía endulzada que la mayoría creía. ¿Qué había de malo en eso? Y además, no quería controlar a Izuku. No precisamente. Quería que su hijo estuviera a su lado porque era su elección. All For One resopló.
Fue un solo ladrido de risa autocrítica y antes de que pudiera pensar en algo más, el mundo blanco se desvaneció y por un tiempo, no supo nada más. Ted, el despertar llegó, como siempre, de golpe para All for One. El sonido estaba mal. Él inmediatamente lo reconoció. Mientras que normalmente se despertaba con el silbido del oxígeno, ahora podía oír un burbujeo y había presión contra él. Estaba flotando. All for One se obligó a permanecer relajado. Podía sentir una máscara en su rostro y había algo debajo de cada hombro que lo mantenía firme. Su piel se sentía tirante en una variedad de puntos de su cuerpo. Activó su peculiaridad visual. Estaba en uno de los tanques de Garaki. Lo bueno de la visión por radar era que no tenía que mover la cabeza para ver a su alrededor. El doctor estaba en su silla donde supuso que estaba el frente del tubo. Cerca de él estaba Izuku y Gigantomachi estaba detrás de su hijo. ¿Qué ha pasado? All for One recordó otras sensaciones. Sentía sus extremidades extrañamente pesadas, pero era la pesadez del antiguo cansancio lo que ahora descansaba. Había estado en su habitación, preparándose para descansar y sus recuerdos regresaron. Había probado la peculiaridad del amigo de Izuku. Había ido bien pero... estaba exhausto después de usarlo, aunque no estaba seguro exactamente de por qué. Tendría que intentarlo al menos una vez más para descubrirlo, aunque quizás sería dentro de un entorno un poco más controlado. Si todo lo que podía hacer era cambiar de forma, entonces la peculiaridad solo tendría una utilidad limitada, pero aún tendría cierta utilidad, aunque sería decepcionante que no pudiera usar peculiaridades. Tal vez si la peculiaridad de la chica fuera despertada. Eso era algo en lo que tendría que pensar, pero todavía no. Era difícil suspirar en el líquido nutritivo y con el continuo bombeo de aire, pero lo logró mientras movía una mano hacia adelante para golpear el vidrio de la pared del tanque. Ladeó levemente la cabeza como si preguntara cuándo lo dejarían salir. Izuku inmediatamente saltó. No podía ver una expresión pero sabía que su hijo estaba feliz. Garaki se movió y pulsó una serie de comandos. El líquido burbujeó más y pudo sentir cómo fluía a su lado mientras se escurría. La presión en sus axilas se intensificó antes de desaparecer cuando se soltaron las correas. Sus pies tocaron el fondo del tubo y el líquido se escurrió por completo antes de que se escuchara un silbido cuando se soltaron los sellos. Mientras el tanque se estaba vaciando, Gigantomachi se había alejado pero ahora estaba de regreso, y cuando el tanque se abrió, le tendió algo. Una toalla, se dio cuenta cuando la aceptó. Hacía frío y se secó rápidamente. A continuación le proporcionaron una bata y se la puso. En el instante en que estuvo atado en su lugar, Izuku lo abrazó con fuerza. No hagas eso, susurró. Estoy bien, mi pequeño dragón, aseguró All for One a su hijo. ¿Qué pasó? Exigió Izuku tan pronto como supo que estaba bien. All for One se movió para sentarse en su posición habitual. Podía ver la forma en que Gigantomachi estaba escuchando. Su guardaespaldas también quería saber qué había sucedido. Varias opciones de explicación pasaron por su mente, pero decidió que esta vez no tenía sentido inventar nada. Quizás uno pequeño si fuera necesario. Probé una nueva peculiaridad, le dijo a su hijo. Vio a Izuku asentir pensativamente. Eso es lo que dijo el doctor. Pero una peculiaridad no debería ser eso, agregó Izuku. La peculiaridad era cambiar mi apariencia, explicó All for One. Aunque espero un mayor desarrollo, estoy curado. La cantidad de cicatrices es perjudicial para varias actividades, y esta peculiaridad fue darme la apariencia de plena salud. ¿Funcionó? Preguntó Izuku. Solo parcialmente, respondió. Mi apariencia fue alterada pero no pude usar ninguna de mis peculiaridades, explicó. Y cuando pasó, fue demasiado agotador. No esperaba esa reacción, añadió. Por eso me desplomé. Garaki lo miró. Izuku no se dio cuenta. Su pequeño dragón parecía pensativo. Todavía puedo usar otras peculiaridades cuando cambié el color de mi cabello, pero supongo que estabas usando algo más complicado, por lo que tiene una restricción. Normalmente puedo combinar peculiaridades, dijo All for One.
Por lo tanto, fue una sorpresa. Creo que porque la peculiaridad que estaba usando no podía soportar la energía extra de las otras peculiaridades. ¿Es la peculiaridad una ilusión o un cambio real? Preguntó Izuku. Cambio real, mi pequeño dragón. Oh. Como el de Himiko. Muy parecido a la peculiaridad de tu pequeño amigo, estuvo de acuerdo. Pero debido a que la peculiaridad mantiene la nueva apariencia, no puede manejar el rendimiento adicional de energía requerido para usar otras peculiaridades. La mayoría de las peculiaridades no podrían, ya que no interactúan con otras peculiaridades. Izuku asintió pensativamente ante eso. ¿Sería mejor uno ilusorio? Lo sería, mi pequeño dragón, pero este estuvo disponible primero, explicó. Izuku miró hacia abajo. Lo lamento. ¿De qué estás arrepentido? Sé que no es tu culpa. Es de All Might, pero sé que me he sentido incómodo contigo, admitió Izuku. Probablemente era cierto, pero dado que All For One no podía ver a su hijo, no se había dado cuenta de mucho. Se sintió inexplicablemente molesto y molesto. Debería haber experimentado esa reacción por parte de su hijo. All Might era un pensamiento familiar y fácilmente empujado a acompañar a los demás por los que el héroe le debía. Mi pequeño dragón, me he sentido incómodo conmigo, bromeó ligeramente All For One. Estaba contento de que Izuku no hubiera preguntado cómo consiguió el don. Más bien pensó que Izuku era consciente de que a veces obtenía peculiaridades de aquellos que no deseaban renunciar a ellas, pero no estaba del todo preparado para afrontar esa verdad, por lo que simplemente la estaba pasando por alto. Al menos eso es lo que esperaba. No quería presionar en ese momento. Izuku se adelantó y se inclinó para abrazarlo nuevamente. All For One levantó una mano y le dio unas palmaditas en el hombro a su hijo. ¿No volver a hacerlo? Susurró Izuku. Levantó la mano para alborotar el cabello de Izuku. Lo intentaré, prometió. Él no haría tal cosa, pero Izuku necesitaba escuchar eso, y era la respuesta más fácil. Izuku suspiró. Fue un momento de alivio y relajación y, aunque All For One sabía que su hijo todavía estaba preocupado, le aseguró que estaba tranquilo. Eso fue suficiente por ahora. Capítulo 42. Incipiente 42. El novato del dragón del emperador 42. Cuando papá mencionó que había probado una peculiaridad como la de Himiko para recuperar su salud, Izuku naturalmente pensó en su amigo. Se acostó en su cama y miró su teléfono. Todavía no tenía sus datos de contacto y la última carta que había enviado había sido ignorada nuevamente. El mensaje que le había enviado en su cumpleaños no fue leído, pero él sabía que ese era el caso. Él no tenía idea de su número y, con el suyo cambiado, ella no sabría el suyo. Pero, todavía la extrañaba y se lo había recordado el otro día. Y cada vez que pensaba en ella, enviaba un chiste. Cuando obtenía su número y lo conectaba, iban hacia ella y griega. Él sonrió. No compensaría el tiempo perdido, pero al menos demostraría que había estado pensando en ella. Entonces, ¿qué envió esta vez? Enviaría un vampiro por última vez, así que ahora sería algo diferente. Izuku sonrió y escribió. ¿Por qué las enfermeras traen marcadores rojos al trabajo? Era uno de esos chistes que tenían muchas variantes y copias, pero al menos seguía siendo sobre sangre. A Himiko le gustaría. Él realmente quería verla. Ted, ¿cómo va tu investigación? Tsukauchi le preguntó a su amigo. Toshinori estaba en su forma desinflada y se sentó a su lado en el banco del parque, tomando su café. Naomasa estaba inhalando con avidez la cafeína. No lo es, respondió Yaji con un suspiro, dejando la taza a su lado. Si antes pensaba que se había escondido, esta vez ha desaparecido por completo. El detective no terminó la frase. All Might asintió, luciendo sombrío. Ese era parte del problema al que se enfrentaban. Sabían que estaban persiguiendo a un villano pero no estaban seguros de quién. ¿Fue All For One, herido pero lo suficientemente bien como para liderar, o fue alguien más usando su imagen? El inframundo no hablaba y nadie lo sabía con seguridad. Lo único que realmente sabían es que el cuerpo de All For One había desaparecido y nadie había visto a su hijo.
Durante los últimos 4 años. Había indicios de él, o al menos de sus fuerzas. El ataque en Tsu con el edificio derrumbado decía que se habían acercado, pero nada más. La idea de que alguien use su cuerpo es bastante malo, dijo Yaji, pero si es él, si en realidad es él, incluso si está herido. Nuevamente no terminó la frase. Tácito estaba el añadido de que si era él y él, por alguna parodia de la justicia, no resultó herido entonces. Luego se metieron en muchos problemas. A All Might le había costado más de lo que el mundo sabía eliminar All for One. Si se hubiera recuperado entonces, no habría nadie que pudiera oponerse a él. Tiene que ser una marioneta, murmuró Tsukauchi, refiriéndose a la posibilidad de que All for One estuviera vivo. No lo sé. Simplemente no lo sé. Y Sir Nicteye tampoco lo sabía y fue su visión la que inició esto. El detective suspiró profundamente. Inko encontró sus registros, dijo después de un momento. ¿Qué? Inko encontró sus registros, repitió Tsukauchi. Ella está trabajando para un grupo que se ocupa de personas desaparecidas desde hace mucho tiempo, le dijo a su amigo. Vincularon al desaparecido Isashi Rigid con Isashi Midoriya. Por el rabillo del ojo, pudo ver cómo la expresión de Toshinori colapsaba. Los ojos del héroe número 1 se cerraron mientras hacía una mueca de dolor. Él, al igual que Tsukauchi, quería contarle más a Inko, pero la realidad de la situación era que cualquier conocimiento de All for One era peligroso. ¿Qué le dijiste a ella? Le dije que fui tras Izuku pero no pude encontrarlo, por lo que no le había contado sobre esa operación porque no quería darle esperanzas, le dijo Naomasa a su amigo. La inflexión en su voz fue suficiente para comunicar lo bien que había ido. All Might suspiró antes de toser en su mano. Tsukauchi vio sangre pero no lo mencionó. Esta era la nueva realidad. Entonces ella quiere saber. Lo hace, confirmó el detective. Se sentaron en silencio por un rato. Naomasa apuró lo último de su café y dejó la taza en el banco junto a él. El mundo pasó. La gente corría y otros simplemente caminaban por el parque. Era una escena agradable y tranquila. Era la ilusión de que todo estaba bien en el mundo. Ya sabía que para Yaji, nada estaría bien hasta que All for One muriera y su cuerpo fuera confirmado y destruido. Supongo que es una cuestión de cuánto peligro hay en saber y cuánto peligro hay en la ignorancia, dijo finalmente Toshinori. Sir Nicteye mantendría que la ignorancia ha sido lo suficientemente segura. Probablemente porque él ni siquiera piensa en ella. ¿Está buscando? All Might se giró para mirarlo con la pregunta. Tsukauchi miró hacia el cielo. Era primavera y el frío del invierno daba paso al sol. El cielo ya no era del azul descolorido del invierno, sino que se estaba oscureciendo hasta adquirir el azul más intenso del verano. Aún no había flores, pero pronto se verían. Ella no lo dijo, pero eso espero, respondió. Especialmente si ese grupo suyo recibe una pista. No tuvo que explicar cómo se comportaría un grupo como ese. Buscaban todos los días casos de personas desaparecidas. Prestarían especial atención a los suyos. Entonces díselo. No todo, pero lo suficiente para que ella sepa el peligro que corre si él está vivo. Naomasa sabía lo que eso significaba. Dígale a Inko que su esposo era un villano conocido, muy peligroso y involucrado en crímenes contra la humanidad, pero olvídese de mencionar que era All for One, que tenía más de 200 años y podía aceptar peculiaridades. No menciones que la única razón que tenía sentido para que All for One se hubiera llevado a su hijo era que no carecía de peculiaridades, que tenía una copia de la peculiaridad de su padre, posiblemente combinada con la de ella. Dígale que existía la posibilidad de que su hijo estuviera muerto debido a las luchas internas que habían ocurrido en el inframundo, y si él no estaba muerto y su esposo estaba muerto, entonces lo más probable es que su hijo fuera un peón de la facción más fuerte. Él firmó. Incluso si tuviéramos al niño ahora, ¿crees? Yaji sabía lo que estaba preguntando. El niño tenía ahora 13 años. Ser criado por All for One y sus lugartenientes y Izuku ahora no era más que un niño villano que aún no había hecho nada, o podría ser algo más. Toshinori tomó su café. Probablemente hacía frío pero de todos modos tomó un pequeño sorbo. No lo sé, respondió.
No era la respuesta que daría Olmigt. Pero tenemos que tener fe, añadió. Debían tener fe en que la gente podía ser mejor que ellos. Excepto todos para uno. Ya sabían que él no podía cambiar. Le diré que tenga cuidado, suspiró Tsukauchi. En este punto, solo tenían que tener esperanza. Karou se frotó los ojos. Gracias por su informe, dijo cortésmente. No quería decirlo, pero como empleado del HSPC se esperaba que fuera cortés con los héroes, incluso con los héroes clandestinos. Pero odió cuando entró este grupo. Los héroes clandestinos solían ser solitarios. Las Trinidades eran un grupo. 3 héroes clandestinos que trabajaron juntos. Hicieron el trabajo, eso no lo puede discutir, pero tampoco pudieron dar un informe claro. Siempre interrumpían las frases del otro. Eso estaría bien si los completaran, pero sobre todo agregarían nueva información. De nada, dijo Trinity Blue. Al menos pensó que era Trinity Blue. Dark Sentinel mencionó algo, dijo Karou antes de que pudieran desaparecer. Le había prometido a ese héroe que le preguntaría si alguien más sentía algo, así que sería mejor que empezara a preguntar. No hubo respuesta y Karou comprobó que todavía estaban allí. Las Trinidades simplemente lo estaban mirando. Él suspiró. Dark Sentinel dijo que algo estaba pasando en el inframundo. Pensó que podía ser alguien siendo entrenado. ¿Has notado algo? Los 3 se miraron. ¿Hay algo? Me pregunto si eso es lo que, tal vez, eso fue, lloró Karou. Uno a la vez por favor. Él demandó. Al menos intentaría que hablaran uno a la vez. Trinity Red, instruyó, mirando a ese héroe subterráneo. Algo está pasando, dijo rápidamente el héroe. Karou ignoró la forma en que los demás lo miraban. Algo es demasiado vago. ¿Tiene alguna otra idea? Red miró hacia Blue y Karou se lo permitió. Asintió hacia Blue, indicando que el héroe clandestino debería hablar. Hace unos años hubo caos, dijo Trinity Blue. Es posible que lo que estamos viendo ahora sea el status quo. ¿Qué no es? Trinity Joe negó con la cabeza enfáticamente. No es el status quo. Algo está cambiando. Karou suspiró. ¿Qué está cambiando? Amarillo y Azul compartieron una mirada. Podría ser alguien entrenando. Pero también podría ser el surgimiento de una nueva facción, una que no funciona de la misma manera que la anterior. Las cosas se están calmando pero todavía están desunidas. Red asintió ante eso. Quitaron uno de los anillos de esclavos, ofreció Red. Karou no estaba segura de si Red era hombre o mujer. Uno de los anillos de esclavos. ¿Por qué no había oído hablar de eso? Ningún héroe los eliminó, le aclaró Blue. Nigiteye hizo la investigación, añadió. Ante eso, el empleado de HPSC asintió. Probablemente por eso no se había enterado. Entonces ese incidente está relacionado. Las 3 Trinidades asintieron. Anotó la observación antes de suspirar. Si bien era bueno que apoyaran las conclusiones de Dark Sentinel, no estaba seguro de qué podía informarle a su gerente. ¿Cómo se dice que los héroes clandestinos tienen la sensación de que algo anda mal? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Tiene alguna evidencia de algo? Las Trinidades se miraron unas a otras. Nada definitivo. Estoy seguro de que Dark Sentinel te dijo que se ofrecen algunos trabajos fáciles. Los requisitos han cambiado. Para nosotros, eso es reclutamiento a largo plazo. Quienes sean, están viendo quién tiene qué habilidades. No necesariamente por ahora, sino por el futuro. Karou les dio una mirada escéptica. Ese tipo de organización y eso era para los negocios y los héroes. Los villanos no hicieron eso. Trinity Blue vio la mirada y suspiró. Estos villanos no son los que van a robar una cartera. Esto es crimen organizado, afirmó. Hay una razón por la que están organizados. Él asintió, aceptando la reprimenda. Los villanos organizados eran los más difíciles de tratar. Está bien, dijo. No sé qué escribiré, pero lo pasaré a lo largo de la cadena. Le diré a Dark Sentinel que tú también estás de acuerdo en que algo está sucediendo.
Tal vez haga que un evento tenga más sentido, ofreció. Haz eso, dijo Yeyou Trinity mientras se levantaban. Azul y amarillo salieron por la puerta en silencio y Karou se sorprendió al ver que Rojo se detuvo y lo miró. Tuvo la impresión de que le estaban sonriendo. Te tomó bastante tiempo, murmuró Red. ¿Esperarlo? Karou espetó antes de que Red desapareciera. Eso le hizo reír. Todo lo que tenías que hacer era preguntarnos uno a la vez, dijo Red antes de desaparecer, en el momento en que Karou simplemente miraba, repasando mentalmente la conversación. Maldito seas. Lloró cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando Red. Sacudió la cabeza. Hubo momentos en que odiaba su trabajo. Tratar con héroes clandestinos fue definitivamente uno de esos momentos. Ted, All for One observó mientras Tomura practicaba. El adolescente había solicitado que se colocaran varios bloques de hormigón en el área de entrenamiento. Cada uno estaba cubierto. Algunos tenían un acabado laminado, otros tenían múltiples capas de madera y metal antes del centro de concreto. El adolescente se estaba abriendo camino a través de ellos, desintegrándolos cada uno, aunque a los ojos del villano, podía decir que Tomura no estaba satisfecho con lo que estaba sucediendo. Algo te está preocupando, anunció All for One. Tomura apuñaló su mano hacia adelante, desintegrando un bloque más. ¿Puedo hacer esto? Gruñó. ¿Puedes hacer qué? Preguntó Sensei. Puedo pasar por varias capas a la vez, respondió bruscamente. Eso fue una novedad para él. ¿Has hecho eso antes? Sí. Otra puñalada, pero aunque All for One no podía ver claramente por el resoplido frustrado, se dio cuenta de que solo la primera capa de cobertura se había desintegrado. Entonces necesitas relajarte. Calma a Tomura y piensa en lo que estabas sintiendo en ese momento, le aconsejó. Eso pareció hacer que el adolescente se detuviera. Vio a Tomura cerrar el puño con la mano mientras asentía. Luego sus dedos se relajaron y extendió la mano. Esta vez fue más lento y el movimiento más deliberado. All for One observó cómo Tomura colocaba cada dedo con cuidado. El silbido de frustración fue suficiente para decirle que no había funcionado. Puedo hacer esto. Sé que puedo. Tomura gruñó. All for One se acercó y pasó su mano por el bloque al que apuntaba Tomura. Podía sentir las crestas de la desintegración pero podía decir que las capas estaban intactas. Quizás necesites descansar un momento, sugirió. El adolescente fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que la sugerencia era para algo más que un descanso. ¿Qué quieres, Sensei? Exigió Tomura. Él ignoró la mala educación. Era parte de ser un adolescente, aunque Tomura debería haber superado esto. ¿Recuerdas que me pediste una peculiaridad secundaria? Preguntó Sensei. Si bien no podía ver con precisión, vio cuando Tomura se estremeció ante el recuerdo. Han pasado algunos años desde entonces, pero creo que deberías tener una peculiaridad secundaria. Pero, podía imaginar los ojos de Tomura abriéndose como platos ante la sugerencia, aunque el adolescente fue lo suficientemente sabio como para no atacarlo. Sensei, no seré un Nomu. Tomura logró decir. Tomura, reprendió All for One, sacudiendo la cabeza. Si te diera una peculiaridad aleatoria, entonces eso es lo que sucedería, pero no es mi intención. He decidido que si vas a llevar mi nombre adecuadamente, entonces también deberías llevar mis habilidades. Ante eso escuchó al adolescente jadear. Mi peculiaridad te permitirá tener múltiples peculiaridades secundarias. Pero era extraño para Tomura pensar en alguien más. El doctor hará una copia de mi peculiaridad y de varias otras para ti, indicó All for One. No era como si fuera a vivir sin su peculiaridad. ¿Por qué? Exigió Tomura. La sospecha goteó de su tono. All for One respiró hondo unas cuantas veces. He probado varias peculiaridades para curarme, Tomura, explicó. Y salvo algo nuevo, estoy más curado que nunca. Esperaba algo mejor, pero me enfrento a la realidad, Tomura. Como tal, creo que cuando puedas luchar por ti mismo, necesitarás el impulso adicional.
He prometido apoyarte, Tomura, y lo haré, pero hay cosas que tendrás que hacer por ti mismo, y tener una copia de mi peculiaridad te ayudará y te brindará más opciones. El adolescente escuchó la explicación. Lo mataré, gruñó. No hacía falta decir quién era. Un día lo harás, coincidió All for One. Te ayudaré, afirmó una vez más para Tomura. Y mi don te ayudará, añadió. ¿Cuándo lo recibiré? Tomura era codicioso pero sabía lo suficiente como para controlar esa codicia. No por un tiempo, respondió de inmediato. Mi peculiaridad es difícil de copiar, por lo que el doctor necesitará algo de tiempo antes de poder hacerlo. Vio a Tomura asentir. Hay una condición para esto, continuó All for One. Sensei. No puedes decírselo a Izuku, dijo. Sensei. Eres mayor, Tomura. Eres más capaz de aceptar algunas verdades. Izuku todavía necesita tiempo para aceptar lo que pasó y lo que significará para mí a largo plazo. Se lo diré, pero por ahora, él no necesita saber que te daré mi don, explicó All for One. Lo mimas, decía la vieja queja. Tu camino se marcó temprano, Tomura, dijo All for One. Descubrirás que otros no encuentran su camino hasta mucho más tarde. Izuku tendrá que tomar una decisión. Ante eso, Tomura asintió pero internamente All for One se congeló. Una elección. La palabra resonó a través de él. El significado. Las implicaciones. Izuku tuvo una opción. Se giró y dejó a Tomura con su práctica, sin escuchar lo que dijo el adolescente. La voz de Yoichi resonó en su oído. ¿Cómo podía estar seguro de que Izuku tomó la decisión correcta? ¿Cómo podía estar seguro de que Izuku no cometería los mismos errores que su hermano? Necesitaba pensar. Capítulo 43. Incipiente 43. El novato del dragón del emperador 43. Yakuni se frotó la garganta. Duele. Era como si estuviera enfermando de algo, excepto que no tenía otros síntomas. Fue solo el dolor de garganta y la falta de aliento lo que causó. No fue suficiente para impedirle venir a trabajar. Especialmente ahora que tenía una peculiaridad que copiar. Finalmente tuvo la muestra y ahora la estaba colocando en un tubo de crecimiento. Aceleraría el crecimiento desde meras células hasta un clon que tenía unos 3 años y medio antes de permitirle crecer a un ritmo natural. Había sido complicado obtener la muestra sin alterar a Dragón o a su amigo, pero el padre de Dragón había sido claro. Y no importaba lo que sintiera por Dragón, y le gustaba pensar que el adolescente era un amigo, el padre de Dragón pagaba las cuentas. Así que al final eso fue todo. También dejaría constancia de una copia de la muestra. No sabía qué hacía esta peculiaridad, pero si el jefe, el patrocinador de Ujiko, el padre de Dragón, quería otra copia, entonces sería sencillo tomar esa muestra y hacer crecer otro clon. Ujiko había estado lleno de elogios cuando sugirió que empezaran a llevar registros como ese. Durama fue un gran biólogo. No tenía ninguna duda al respecto, pero después de trabajar con él durante un tiempo, Yakuni pudo ver que también estaba muy orientado a los resultados. No pensó mucho en el proceso y ciertamente casi nunca documentó las cosas adecuadamente. Por otro lado, le gustaban los sistemas y afortunadamente a Ujiko no pareció importarle cuando los implementó, especialmente si harían algo más fácil en el futuro. Eso fue genial. Esto ya había estado cerca de ser el trabajo de sus sueños, pero dado que le había sacado una peculiaridad y se puso a trabajar en biología de vanguardia, era lo más cercano a la perfección que podía imaginar. Si tan solo su garganta dejara de dolerle. Su roce también llamó la atención de Ujiko. El hombre estaba trabajando frente a un tubo en el que había un adolescente. El niño había tenido sobrepeso pero ahora estaba delgado. Hizo que sus alas parecieran aún más grandes. Ya se estaba cultivando una copia de la peculiaridad del adolescente. El padre de Dragón lo quería para Dragón. Estaré bien, le dijo Yakuni al hombre. Estoy seguro de que lo harás, respondió Ujiko sin volverse hacia él. Yakuni presionó los últimos botones del tubo, dejando que el proceso comenzara antes de darse la vuelta. ¿Dónde había puesto esas gárgaras? Necesitaba el alivio del dolor. Y luego ya descubriría algo más tarde.
Garaki suspiró cuando Yakuni desapareció. El niño iba a tener que tomar una decisión pronto y, con suerte, había elegido la correcta. All for One no estaba de humor para ser desafiado. No después del fracaso con el capricho del cambio. Y había algo más que molestaba a Sensei. No sabía qué era, pero el hombre estaba frustrado por algo más. Cuando Kurohiri encontró a Sensei, lo convocaron y rápidamente insertó el tubo de respiración nuevamente antes de trasladarlo al baño de nutrientes. Probablemente eso había sido innecesario esta vez, pero le permitió evaluar mejor la recuperación de Sensei. Aún así, Sensei debería haber sabido que debía experimentar por su cuenta, pero el doctor negó con la cabeza. No iba a cambiar al hombre. Al menos el experimento posterior había sido con él presente, pero los resultados no habían sido satisfactorios. Usando la peculiaridad de la niña, All for One pudo cambiar su forma a su estado ileso, sin embargo, tan pronto como el cambio desapareció, quedó absolutamente exhausto. Tampoco fue solo un agotamiento temporal. Kyuda ya había medido el nivel de azúcar en sangre de Sensei y otras estadísticas, y todos estaban deprimidos. Usar la peculiaridad tuvo un costo enorme en su cuerpo, incluso más que una peculiaridad de combate. Sospechaba que era porque el don no quería cambiar un cuerpo para que pareciera él mismo y eso consumía más energía. O porque estaba curando temporalmente sus heridas. Ambas eran teorías viables. Hizo que el casco mejorado en el que estaba trabajando fuera aún más importante. El que le había dado Izuku era bueno, pero carecía de la capacidad de dispensar las drogas que Sensei necesitaba para funcionar. El nuevo lo haría, pero era difícil conseguir la dosis correcta y tener los dispensadores realmente integrados. Quizás si hablara con el amigo de Izuku. Aunque esa era una pregunta para otro día. Por ahora, estaba a punto de sacar a Tsubasa del tanque. La primera etapa estaba hecha. Su nieto ahora tenía un peso saludable. Vació el tanque y esperó. Los controles dejarían de administrar el relajante cuando el líquido se acabara y luego Tsubasa se despertaría. Esperó, observando a su nieto. Respiró hondo unas cuantas veces y luego abrió los ojos. Kyuda observó mientras estaba de pie en el tanque. La moción fue buena. Tsubasa, dijo Garaki. Habría esperado un poco más de movimiento por parte de su nieto, pero simplemente estaba parado allí, goteando mientras el líquido rodaba por su cuerpo. Sí, abuelo. Sintió un momento de alivio antes de una punzada de preocupación. La voz de Tsubasa era demasiado controlada. Tsubasa, ¿estás bien? Deliberadamente mantuvo la pregunta suave mientras reprimía su preocupación. Ya había hecho esto muchas veces antes. La primera etapa fue sencilla. Simplemente mejoró el cuerpo. No hizo nada por la mente. Era una forma de convertir incluso al villano más inútil en algo que valiera la pena, una forma de convertir a soldados de infantería fuertes y en forma, independientemente de su peculiaridad. La segunda etapa aseguró la lealtad absoluta a Sensei y fue cuando comenzó a implantar peculiaridades secundarias y terciarias. Fue entonces cuando perdieron la cabeza y la mayoría murió, solo para ser revivido. La primera etapa fue solo una mejora. Nada había salido mal. Estoy operativo, abuelo. Kyudai se sintió enfermo. No fue posible. Excepto que lo parecía. Tsubasa ni siquiera estaba temblando por lo que debía ser el frío del tubo. Él estaba allí de pie. Tragó saliva. Tsubasa, este no es el momento de jugar. No hubo respuesta a eso. El doctor se recompuso. Cerró los ojos brevemente y respiró hondo antes de mirar a su nieto. El chico solo lo estaba mirando. Había esperado una chispa de personalidad. Por algo, pero no había nada. Podía sentir su corazón latiendo con fuerza en su pecho. ¿Qué había hecho? Inasa miró a su alrededor. Debería haber especificado dónde se encontraría con Izuku. El día de uso de la peculiaridad del lago Amana fue más grande de lo que pensaba. Por la forma en que algunos de los funcionarios corrían, también era más grande de lo que pensaban. Al menos algunos héroes estaban aquí. Estaban patrullando silenciosamente y eran todos sonrisas en la atmósfera. No los reconoció, pero no eran héroes importantes de Tokio.
Aún así, estaban haciendo su trabajo y todos parecían felices de saber que estaban aquí. Había hileras de tiendas en tiendas de campaña a lo largo de una buena parte de la playa. La mayoría vendía comida, pero un par tenía juegos instalados y atendían a aquellos que tenían menos peculiaridades físicas. Incluso había algunos músicos callejeros y artistas que usaban sus peculiaridades para divertir a los reunidos. El ambiente era bueno, jovial y divertido. Había familias caminando por las tiendas y se preguntó si esa noche habría fuegos artificiales. Si bien era genial que la gente estuviera aquí y se divirtiera, significaba que estaba teniendo problemas para encontrar a Izuku. ¿Estás aquí? Envió el texto simple. Sí. Estoy en la puerta norte. La respuesta fue rápida. Puerta norte, murmuró Inasa para sí mismo, mirando a su alrededor. ¿Por qué no se etiquetó nada? Bueno, ese camino era el norte, así que debería ir en esa dirección. Me dirijo allí ahora, le envió a Izuku. No quería pasar accidentalmente junto a su amigo. Mientras caminaba hacia la puerta, hubo un parpadeo en el rabillo del ojo. La cabeza de Inasa se giró para enfrentarlo. No había nada ahí. No tuvo tiempo para esto. Empezó de nuevo, pero no había dado más de 3 pasos cuando el destello apareció de nuevo. El otro ojo esta vez. Nuevamente, cuando se giró, ya no estaba. Inasa negó con la cabeza. Sabía que tenía reflejos rápidos, pero cuando se giró no había nada allí. ¿Estaba viendo cosas? ¿O era él? La sospecha se extendió por su mente. Este fue un día de uso peculiar. Para la mayoría de las personas, era una oportunidad para salir y divertirse con su peculiaridad, especialmente si no podían usarlo en su casa, como se sabía que mucha gente hacía. Él e Izuku usaron el suyo para volar, al igual que otras personas. Pero había otras peculiaridades y personas que las utilizaban. Algunos de ellos no fueron tan divertidos. Algunos de ellos eran villanos. Y aunque a los villanos no les importaban los días de uso de peculiaridades, simplemente usaban su peculiaridad cuando querían, esta era una oportunidad para usar sus peculiaridades en un ambiente relajado donde las personas esperaban que se usara una peculiaridad, pero no esperaban que lo hicieran. Utilizado contra ellos. Empezó a caminar de nuevo, esta vez un poco más lento. Mientras lo hacía, Inasa se centró en las personas que lo rodeaban. El parpadeo volvió rápidamente y esta vez, aunque tenía muchas ganas, controló su reacción y siguió caminando. Inasa pareció distraído mientras miraba hacia el cielo. Había algunas personas volando alrededor y una sonrisa cruzó sus rasgos. De eso se trataba un día de uso peculiar. El parpadeo volvió y esta vez se quedó y luego quedó la impresión de que se acercaba. Estaba esperando esto y a pesar de querer girarse para enfrentar a la persona que sabía que tenía que estar allí, Inasa siguió caminando. Aunque su mente estaba concentrada. Casi parecía como si su percepción se estrechara, pero al mismo tiempo era íntimamente consciente de todo lo que sucedía a su alrededor. Parecía como si el tiempo se hubiera ralentizado. Entonces alguien se separó y se acercó a él. Estaba listo para ellos y cuando la persona se abalanzó hacia él, Inasa extendió las manos, convocando un torbellino. Lo creó desde cero, debajo de la persona, levantándola. El parpadeo en el rabillo del ojo desapareció y se escuchó un grito de la persona. Se agitaron en el aire, gritando de sorpresa. Inasa finalmente pudo verlos bien. Quienquiera que fuera, tenía un abrigo largo, del que se habían caído varias cosas. Inasa ajustó su torbellino, dejando caer las cosas pero no dejó que tocaran el suelo. Los atrapó antes y se los trajo. Eran teléfonos, carteras y un par de cosas de formas extrañas que no estaba seguro de cuáles eran. Devolverles. El grito vino desde arriba. Inasa abrió 2 de las billeteras. Había licencias allí. Minako Yasuda y Shouei Iwai. 2 nombres diferentes. No creo que sean tuyos, dijo Inasa con calma. Era consciente de la gente que los observaba. Buen trabajo, chico. Él no esperaba eso. Inasa se giró hacia esa voz. Un héroe salió de la multitud reunida. No los reconoció, pero eso no era sorprendente. Hubo muchos héroes.
Tu control es genial. El héroe continuó. Gracias. He estado observando a este tipo por un tiempo, dijeron. Inasa sintió una punzada de sorpresa ante eso. Si el héroe había estado mirando, ¿por qué no los había detenido? ¿Quieres decepcionarlo?, preguntó. Él asintió. Esto es un arresto injusto, gritó el tipo flotante. ¿Por carteristas injustos?, preguntó el héroe. Ese mocoso no tiene derecho a usar su don. Ante eso el héroe se rió. Este es un día de uso de peculiaridades. El niño al menos usó su peculiaridad para ayudar, respondió el héroe, sacando un par de esposas de la parte posterior de su cinturón. La multitud que observaba se estaba dispersando, lo que hacía que Inasa se sintiera mejor. No quería montar una escena pero no estaba dispuesto a dejar que el tipo se escapara. Con cuidado, instó el héroe mientras Inasa dejaba caer el bolsillo. Por cierto, soy Shadowcrawler, dijo el héroe, acercándose al carterista y apretando las esposas alrededor de sus muñecas. Encantado de conocerte, dijo Inasa, concentrándose en disipar su torbellino con cuidado, mientras mantenía los teléfonos y billeteras aún suspendidos. Fue una buena práctica. Podía volar pero no tenía que recoger tantas cosas. Definitivamente era algo que debería practicar más a menudo. ¿Puedes llevarte las carteras?, preguntó. Sería mucho mejor para ellos que un héroe se ocupara de ellos que él. Shadowcrawler asintió, dándole una mirada que decía que sabía por qué preguntaba. Una vez detenido el villano menor, el héroe extendió la mano y arrancó los distintos objetos del aire. Tienes un gran control, murmuró, pasando una mano por el torbellino que Inasa había creado. Practico un poco, admitió Inasa. Shadowcrawler le dedicó una sonrisa de complicidad. Para actos heroicos, él asintió. El héroe se rió entre dientes. Aquí, dijo. Inasa miró hacia arriba. Shadowcrawler sostenía un pequeño dispositivo electrónico. Le tomó un momento darse cuenta de que era un teléfono. Toma mis datos. Me gustaría hablar contigo más tarde sobre actos heroicos, dijo Shadowcrawler. Inasa asintió y sacó su teléfono. Lo tocó con el del héroe y escuchó el pitido del contacto que se establecía. Por ahora, será mejor que lleve a este tipo a procesar y encontrar a los dueños de este equipo, dijo el héroe. Lo hiciste bien, chico, dijo Shadowcrawler mientras se alejaba. Inasa parpadeó. No esperaba los elogios. Se sintió bien. Él sonrió y luego se volvió para dirigirse nuevamente a la puerta norte. Inasa. Esa era la voz de Izuku. Se volvió hacia él. Su amigo lo saludaba con entusiasmo. Tenía una gran sonrisa en sus rasgos. La vista lo calmó. Inasa le sonrió a su amigo. No estaba aquí para arrestar a los villanos, estaba aquí para divertirse. Y durante el resto del día, eso era todo en lo que pensaba pensar. Izuku. Saludó, alegre. Nunca creerás lo que pasó. Su amigo se rió. Atrapaste a un villano y Shadowcrawler lo vio, sugirió descaradamente. ¿Tuviste? Lo último, admitió Izuku con una sonrisa. ¿Has estado practicando? Bueno, no podría quedarme atrás de ti. Ante eso, Izuku volvió a reír. ¿Por qué no me lo muestras?, sugirió, señalando hacia el cielo donde todavía se veía gente volando. Inasa asintió. Sí, era hora de volar. Reunió un torbellino debajo de cada pie. Sube. Lo animó mientras se elevaba hacia el cielo. Izuku asintió y saltó tras él. Pensaría en héroes y actos heroicos más tarde. De eso se trataba un día de uso de Kirk. Capítulo 44. Incipiente 44. El novato del dragón del emperador 44. Eso no es muy propio de ti, dijo All For One en voz baja. El doctor estaba frente a él. El hombre estaba angustiado. Estaban en el almacén de prototipos, parados frente a un tubo donde estaba el nieto de Garaki. All For One no lo había visto cuando entró pero con su vista limitada pudo ver que el adolescente flotaba suavemente. Estaba delgado y eso era todo lo que podía decir ahora.
Las alas que eran su peculiaridad estaban ausentes, pero el doctor había dicho que eran alas transformables. Supuestamente el niño ya no era independiente. ¿Cómo pude haber hecho esto?, preguntó Kyudai. All for One sabía que la pregunta no estaba dirigida a él, pero no pudo evitar responder. ¿Hiciste algo? ¿Cometiste un error? No preguntó nada más. El hombre captaría la implicación. Garaki tembló. Sacudió levemente la cabeza. Sabía lo que Sensei estaba insinuando. Si no hubiera cometido un error, entonces el material inicial debía haber sido mediocre. Su nieto no era tan débil, ¿verdad? Excepto y el hecho es que trajo a su nieto para hacerlo más fuerte. Dicho esto, sin siquiera necesitar responder ninguna pregunta, había considerado a Tsubasa débil. Pensó que tenía una aplicación para su investigación. Tenía aplicaciones para su investigación, pero pensó que también podría utilizarla de esta manera. Los resultados hablaron por sí solos. Aunque, Kyudai se dio cuenta de que había una conexión entre Tsubasa y algunos de los Nomu anteriores que había creado. Eran, apenas funcionales, era una buena manera de decirlo y en su mayor parte sus bases habían sido, no. No puede ser eso, ¿verdad? No podría ser así de simple. Excepto que podría serlo. Con el Nomu anterior no había estado probando la función mental, quería una mejora física, así que y podría ser que una mente inmadura estuviera condenada a fracasar como Nomu. Tal vez no mentalmente inmaduros, porque muchos de los adolescentes sin peculiaridades que había usado eran adultos en sus reacciones, incluso si la edad aceptada para la madurez real era 25. De todos modos, el desarrollo físico de su cerebro eso era menos comprendido. 18 era la edad aceptada para el desarrollo físico, pero yo podría ser una combinación de ambas. Los niños podían comportarse como adultos, pero eso era simplemente un acto o una circunstancia. Incluso en tiempos desesperados, un niño no podía pensar más allá de lo que sucedería en las siguientes horas, o días, o a veces en una temporada o dos, pero un adulto podía pensar en términos de años. La posible respuesta no lo hizo sentir mejor, pero sí contribuyó a su conocimiento. ¿No hay forma de revertirlo?, Sensei preguntó cuando no respondió. El hombre ya sabía que no había manera de cambiar a alguien. No lo hay, Sensei. Usted lo sabe, le dijo Kyudai. Tal vez si Tsubasa hubiera sido un adulto pero con un cerebro inmaduro, si esa teoría fuera cierta, entonces sí, no. No había manera. El anciano lo miró. No había ninguna sonrisa en su rostro como esperaba el doctor. Esto es angustioso para usted, dijo. No fue una pregunta. Pero ha sucedido, continuó. Si no se puede hacer nada para cambiar las cosas, entonces hay que tomar una decisión, le dijo All for One. Garaki suspiró. Lo sabía, simplemente no quería hacerlo porque al final solo había una decisión que tomar sobre Nomu como Tsubasa. Él puede ser tu Nomu personal, murmuró All for One. No era un consuelo, pero, si Tsubasa fuera su Nomu personal, entonces significaría que no sería utilizado en combate. O al menos, tendrían que pedirle permiso y realmente no lo había, y eso iba con esa declaración. Hay muy poco consuelo en la elección. Él suspiró. Gracias, dijo el doctor. Lo decía en serio, pero, solo deseaba no estar en esta situación. ¿Cómo están los demás?, preguntó All for One, alejándose del tubo en el que se encontraba Tsubasa. Kyudai lo siguió. Van bien, anunció. Era la verdad. Les iba bien y con el método de Yakuni para copiar peculiaridades pudieron duplicar múltiples peculiaridades para múltiples Nomu. Incluso había aislado la regeneración para ellos y esa peculiaridad iba a formar una base para muchos. Incluso tu teoría es inteligente, presionó Sensei. Pensó por unos momentos antes de responder. Con los desarrollos que había hecho al crear los demás, sabía que podía crear un Nomu rápidamente. Sin embargo, hacer uno que mantuviera su mente, físicamente pensó que los cambios se podrían hacer rápidamente, pero no estaba seguro de los mentales. Creo que puedo hacerlo, respondió. Sin embargo, la capacidad de pensar vendrá acompañada de la capacidad de desobedecer. Estoy investigando cómo contrarrestar ese aspecto, informó.
Sensei asintió pensativamente. Sin duda, apreciaría la necesidad de que la obediencia fuera infalible. ¿Cómo está el señor Tanaito?, preguntó el hombre mayor. Una tos resonó por todo el almacén como en respuesta a la pregunta. Él sigue siendo leal, respondió Kyudai. Ya veremos, anunció All For One mientras se dirigía hacia los peculiares tubos de copia. Señor. El adolescente corrió hacia ellos cuando notó que se acercaban. Kyudai lo miró. No sería un adolescente por mucho más tiempo. Se unió a ellos cuando tenía 15 años, hace casi 3 años. Había envejecido desde entonces y crecido como persona. Su dedicación al trabajo se mantuvo sin cambios, aunque su lealtad y bueno, como dijo el antiguo villano, ya verían. El doctor observó mientras All For One examinaba los tubos. Había algunos pequeños en los que producían peculiaridades en masa y estaban apiladas unas contra otras. Para aquellos, habían elaborado una fórmula para acelerar el crecimiento y luego los dejaron crecer de forma natural para que se desarrollara la peculiaridad. No importaba demasiado si la peculiaridad estuvo activa durante algunas semanas antes de que la usaran en un OMU. Sin embargo, había otros tubos que copiaban peculiaridades de All For One. Fueron atendidos con un poco más de cuidado, aunque se aplicó la misma fórmula. Está listo. Señor, dijo Yakuni. Llámeme Sensei, señor Tanaito, murmuró All For One, incluso mientras miraba el tubo peculiar. Este está listo, repitió. Oh, dijo Yakuni, ha llegado temprano. No parecía completamente feliz por eso. Prepárelo ahora, instruyó All For One. Él realmente quería esa peculiaridad. Sí, sé, Yakuni estalló en un ataque de tos. ¿Estás enfermo?, preguntó All For One, con toda apariencia de cuidado. Garaki mantuvo la cara seria ante la pregunta. Yakuni no estaba enfermo. No, Sensei, respondió el adolescente. Prepararé el clon ahora, añadió, mientras pulsaba varios botones. Se liberó una nube de burbujas cuando el líquido nutritivo comenzó a drenar. El clon cayó con el líquido y pronto estuvo en el suelo del tubo. No necesitaba vivir mucho ahora. El tiempo suficiente para que All For One lo toque. Yakuni estaba visiblemente sin aire y se apoyaba en el panel de control. Señor Tanaito. Todo para uno, cuestionó. El adolescente no respondió. En lugar de eso, cayó, agarrándose la garganta mientras luchaba por respirar. Sensei. All For One miró. Esta era la primera vez que veía los resultados del don que había recibido de Rusia. Era uno que aseguraba la lealtad. Solo funcionó si, para empezar, le tenían lealtad. Si eso luego cambiaba, entonces el objetivo tenía, bueno, este era el efecto. La peculiaridad no podía mantener a la gente leal, pero aseguraba que no estuvieran cerca para traicionarlo. Combinado con la peculiaridad que estaba a punto de obtener, las aplicaciones eran infinitas. ¿A quién es leal, señor Tanaito?, preguntó todos para uno. La pregunta aparentemente le permitió al adolescente tomar aire y jadeó, aspirando aire con fervor. Lo siento, señor. Lo siento mucho, gritó Yakuni. Las lágrimas corrieron por su rostro y parecía realmente arrepentido. Como en realidad no respondió la pregunta, comenzó a ahogarse nuevamente. Ese fue un efecto interesante de la peculiaridad. ¿A quién es leal, señor Tanaito?, presionó Sensei. Eso le permitió al adolescente tomar otro respiro. Lo siento, señor, dijo de nuevo. Continuar. Logró decir el nombre. All For One en realidad se sacudió levemente por la sorpresa. Garaki también se sorprendió. Sabía que Yakuni todavía estaba dedicado a la causa, pero tenía algunas dudas. No esperaba esta respuesta. Esto fue, en realidad, el doctor no estaba seguro de si esto era mejor o peor. Sensei exigió lealtad hacia sí mismo. Sin la mayor parte de su rostro era difícil decir cuál era la expresión de Sensei, aunque Kyudai pensó que estaba completamente sorprendido. El adolescente todavía se estaba ahogando. Dragón, reflexionó All For One. ¿Eres leal a mi hijo?, dijo. Era una pregunta. Sí. Yakuni dijo en voz baja.
Lo siento, gritó de nuevo. Quiero serte leal, pero, si hubiera una opción, lo elegiría a él. Logró la frase con la bocanada de aire que se le permitió con la pregunta de Sensei. Sensei casi tarareó mientras pensaba. Las manos de Yakuni estaban en su garganta. Fue instintivo. Estaba tratando de hacer algo para aclararlo, pero no pudo. Él se retorció. Las lágrimas corrían por su rostro y la fuerza de sus intentos de respirar hacía que sus ojos se inyectaran en sangre. Le salían mocos de la nariz mientras intentaba tomar aire. All For One ignoró eso. Parecía estar pensando. A medida que los intentos de Yakuni de respirar se debilitaban, el hombre mayor asintió para sí mismo. Muy bien, murmuró finalmente. Liberación, añadió la palabra. Era obvio lo que hizo el comando. Yakuni inmediatamente jadeó y aspiró una gran bocanada de aire antes de toser. Se quedó quieto, aunque todavía tenía las manos en la garganta. Pero ahora podía respirar y Garaki observó cómo tomaba varias respiraciones cortas y superficiales antes de tomar una profunda. A pesar de los fluidos corporales en su rostro, en realidad parecía en paz con ese aliento. Lo siento, señor. Lo siento mucho, susurró. Debería haber anticipado esto, Sensei descartó la disculpa. Muy bien, añadió. Puedes ser leal a mi hijo. All For One hizo entonces un gesto extraño. Garaki pensó que tenía algo que ver con volver a aplicar el don antes de señalar con la cabeza hacia él. Será mejor que prepares el clon, instruyó. Kyudai asintió y se dirigió a los controles. Yakuni todavía estaba respirando en el aire, pero cuando el doctor se acercó a los controles, el adolescente logró ponerse de pie. Se tambaleó ligeramente, apoyándose en el panel de control. Gracias, señor, logró decir. Su voz era ronca. Dale atención médica más tarde, instruyó All For One. Aparentemente estaba en paz con su decisión. El adolescente se apartó del camino cuando Garaki presionó las órdenes para levantar el vaso. All For One se adelantó tan pronto como estuvo fuera del camino, colocando su mano sobre el clon. Un momento después retrocedió con una sonrisa en sus rasgos. Señor Tanaito, Sensei dijo el nombre con cuidado, mirando hacia el adolescente. Sí, Sensei. La voz del adolescente era curiosa. Todo lo que Kyudai sabía sobre la nueva peculiaridad era que se trataba de algún tipo de peculiaridad de control. Miró a Yakuni y se sorprendió al ver que su expresión era pacífica. Estaba casi en blanco. ¿Fue ese un efecto de la nueva peculiaridad que tenía Sensei? Serás leal a mi hijo, dijo All For One, poniendo especial énfasis en las palabras. Tu segunda lealtad será hacia mí, continuó. Sí, Sensei, respondió Yakuni. No había emoción en su voz. Había una sonrisa de satisfacción en el rostro de Sensei. Ahora, no hay necesidad de preocuparse por el día de hoy. Simplemente recordarás que estabas nervioso por hablar de tu lealtad hacia mí, pero que yo estaba feliz de que fueras leal a mi pequeño dragón. Sí, Sensei. De nuevo no había emoción en su voz. Bien, dijo All For One y Kyudai pudo ver el momento exacto en que lanzó el don. La expresión volvió al adolescente y parpadeó. Gracias, Sensei, dijo de inmediato. Garaki se sorprendió cuando All For One rechazó el agradecimiento. Señor Tanaito, lo más probable es que en el futuro trate más con mi hijo que conmigo. El hecho de que le sea leal es una buena señal, dijo, descartando el problema. Ujiko, deshazte de esto, dio la instrucción Sensei, esta vez saludando vagamente hacia el clon que yacía en lo último del líquido, respirando con una expresión en blanco. Su cabello morado era largo y enredado. Por supuesto, Sensei, respondió Kyudai. Estaré contigo en breve, Yakuni, añadió. El adolescente probablemente se había rascado la garganta y necesitaría algo para ello. All For One miró su mano. Garaki no estaba seguro de lo que estaba mirando, pero parecía complacido. Sigan con el buen trabajo, dijo mientras se marchaba. Los dos científicos asintieron y volvieron a su trabajo. Realmente no podían hacer nada más. Ted, Inko miró a su alrededor. Una cosa era saber que otros lugares eran iguales pero otra era verlo. Fue más complicado que eso.
Su era diferente de Mustafa. No estaba en los edificios y la arquitectura. No era como si Tsu fuera un país diferente. Fue más en la sensación. Mustafa estaba en las afueras de Tokio y se sentía más animado. O tal vez más cívico. Tsu se sintió más relajada. En realidad fue bastante agradable. Pero ella estaba aquí porque el detective la había visitado con información. Le había hablado de Hisashi, de que el hombre con el que se había casado era una ficción. Hisashi Rigi era un villano. No era el típico villano que atacaba al azar. Era uno de los peligrosos, el que organizaba a los demás, el que se movía en las sombras. La información la había hecho sentir enferma. Izuku estaba con él. Ella había vomitado cuando se dio cuenta de eso. El detective había sido amable. Le dio algunos registros que tenía de la escuela primaria a la que se sabía que Izuku asistía. No estaba seguro de a qué escuela secundaria asistiría Izuku ahora, o incluso si Izuku todavía estaría en el área, pero le había proporcionado una lista de escuelas secundarias en el área. Eran personas de la escuela primaria de Izuku. Era una posibilidad remota. Una posibilidad muy remota. Si Hisashi era un villano tan malo como le dijo el detective, y ella no tenía dudas de que lo era, entonces realmente no tenía sentido que Izuku todavía estuviera en el área. Excepto la arrogancia. Y. Había tenido años para buscar en sus recuerdos. Lo quisiera o no, había pasado horas repasando cada interacción que había tenido con Hisashi, buscando lo que se había perdido. Había arrogancia en Hisashi. Estaba seguro de sí mismo como pocos hombres lo estaban. Ella había pensado que era confianza. Ella también se había sentido atraída por eso. Pero hoy se basó en la arrogancia. Tsukauchi le había contado el historial educativo de Izuku. Ella no necesitaba saber mucho al respecto. Su chico era inteligente y sus resultados fueron buenos. Lo que había notado, al igual que el detective, era que su hijo se había mudado de escuela con frecuencia. Tsu, Niigata, Saitama y luego de regreso a Tsu. La espalda a Tsu fue la clave. Esperaba que Izuku todavía estuviera aquí. Él no estaría aquí hoy. Hoy era su cumpleaños. Pero una vez que regresaran las clases, iba a intentar venir a ver a Tsu con más frecuencia. Tal vez ella podría encontrar algo. Ella esperaba. Rezó a dioses en los que ya no creía pero que creería si le devolvieran a su hijo. Tal vez ella podría encontrar algo. Porque, ¿qué más le quedaba sino esperanza? Capítulo 45. Incipiente 45. El novato del dragón del emperador 45. A riesgo de resultar aburrido, ¿a qué hora deben estar todos en casa? Preguntó Hitoshi. Ochako suspiró. 10, dijo. Sí, yo también, respondió Hitoshi. Izuku sonrió. Siempre que le envíe un mensaje a Kurohiri, a papá realmente no le importó. ¿Sí? Ochako aplaudió. Feliz cumpleaños, pequeño dragón. Ella celebró. Vas a pasar un día muy divertido. Ella añadió. Feliz cumpleaños, Izuku, dijo Hitoshi, algo más apagado. ¿Qué haremos? Izuku preguntó con una sonrisa que decía que tenía algunas ideas. La playa. Dijo Ochako, dando un pequeño salto mientras aplaudía. Si te parece bien, pequeño dragón. Izuku se rió. Será divertido. Él anunció. Habían discutido qué hacer hoy por lo que la playa era una opción aprobada. ¿Qué tal un almuerzo primero? Sugirió Hitoshi. Luego podremos caminar hasta la playa, añadió. Se dio a entender que la caminata les daría tiempo para almorzar y bajar para que pudieran nadar. Revisé ese festival, dijo Okako. Están en la playa, podemos ir allí después de cenar. Ella ofreció. Los tres amigos se sonrieron el uno al otro. Esta fue su celebración por los cumpleaños de Izuku y Hitoshi, razón por la cual tuvieron todo el día. Además, era verano, así que no había clases al día siguiente. Por lo general, si fuera solo para el cumpleaños de Izuku, Ochako y Hitoshi pagarían, pero también era el cumpleaños de Hitoshi, por lo que Izuku y Ochako pagarían en ese momento. Así que llegaron a un acuerdo.
Ochako pagaría hoy la mitad de todo, mientras que Itoshi e Izuku pagarían una cuarta parte cada uno. Funcionó ya que pagar por ellos era su regalo para ellos. Y en su cumpleaños, Itoshi e Izuku pagarían por ella por completo. Y dado que su cumpleaños era en invierno, había muchas más cosas que hacer en el interior, que solían ser más caras. Tú eliges el almuerzo y yo elegiré la cena. Izuku le ofreció a Itoshi. El chico de cabello morado consideró eso por unos momentos antes de asentir. Vamos a casa de Waka, dijo, tomando una decisión rápidamente. Para el café. Ochako bromeó. La mirada que Itoshi le dio le dijo exactamente lo que pensaba de eso. Para Itoshi solo había una bebida. Cualquier cosa con cafeína. Cuanto más fuerte, mejor. Olfateó y luego sonrió. Por supuesto. Ella rió. Tal vez te consigamos uno helado para llevarlo a la playa, dijo Ochako. Bueno, entonces vámonos, chirrió Izuku y los condujo hacia las tiendas. Ted, esto es lindo, dijo Ochako. Lo es, estuvo de acuerdo Izuku. Almorzaron y llenaron a Itoshi con café antes de caminar hacia la playa. Las olas eran perfectas y aunque era verano y había otros en la playa, habían logrado encontrar un buen lugar para poner las toallas. Ahora estaban sentados, simplemente disfrutando del sol. Izuku tenía una sonrisa soñadora en sus rasgos al sentir el sol en su piel. Estaba lleno de energía gracias a Solar Force, pero pasar tiempo con sus amigos, incluso estando sentado, era agradable. Itoshi estaba tendido con los ojos cerrados pero sabían que estaba despierto. Habían ido a nadar antes e incluso habían participado en un juego de pelota acuática. Nadie estaba completamente seguro de las reglas pero había sido divertido. Había algunas olas pequeñas y habían probado suerte o cuerpos en el body surf. El resultado fue que se les cayó el cabello mojado y se le atravesó arena. Habían decidido que si tenían otro día de playa entonces necesitarían conseguir una tabla. Solo uno corto. O ir a un onsen y evitar la arena. Cansados de jugar en el agua, ahora descansaban en la arena. Ojalá hubiéramos traído un refrigerio, murmuró Ochako. Nada era fácilmente portátil, respondió Itoshi sin abrir los ojos. Lo sé, suspiró. Habían comprado bebidas porque pasar la tarde en la playa sin bebidas hubiera sido una tontería. ¿Sabes qué debemos hacer? Ochako dijo después de unos momentos. ¿Dormir? Preguntó Itoshi. Izuku se rió. ¿No vas a dormir?, le dijo a su amigo. El otro chico resopló pero no lo negó. Deberíamos llamar a Himiko. Dijo Ochako, como anunciando algo fantástico. No lo hicimos el año pasado y lamento haberla olvidado. Sé que ella también es tu amiga, Izuku. Itoshi, con los ojos cerrados, no vio la forma en que Izuku miraba la arena. Ochako lo hizo e inmediatamente sus ojos se abrieron mientras se preguntaba qué pasaba. Pequeño dragón. Ella instó suavemente. Izuku negó con la cabeza cuando Itoshi abrió los ojos. Había oído la preocupación. No tengo su número, admitió. ¿Ustedes dos tuvieron una pelea? Preguntó Itoshi. De nuevo, Izuku negó con la cabeza. ¿Recuerdas que Tomura desempolvó mi teléfono? Preguntó, refiriéndose a hace unos años. Ochako indicó su comprensión. ¿No puedes encontrarla en Lifebok o algo así? Preguntó Itoshi. Ella no hace nada de eso y traté de escribirle a su domicilio pero no obtuve respuesta. Lo siento, pequeño dragón, dijo Ochako con tristeza, incluso mientras se devanaba los sesos buscando una manera de encontrar a Himiko. No por ella sino por Izuku. Podía recordar la conversación que habían tenido con la otra chica. Ella parecía extraña. Probablemente esa fue la mejor palabra para explicarlo. Ochako pensó que era solo un efecto de la llamada telefónica, ya que no se conocían y tenía que ser difícil que te llamaran personas que no conocías. Little Dragon había estado realmente feliz de hablar con ella y había expresado su esperanza de que todos se conocieran. Sin embargo, se vio obligada a concluir que si Izuku no podía encontrarla en línea, era muy poco probable que ella lo hiciera. No es tu culpa.
No, es de Tomura, respondió Hitoshi. ¿Por qué desempolvó tu teléfono de todos modos? Lo olvidé. Izuku suspiró. Estaba siendo un idiota, dijo. Papá acababa de tener una recaída y todos estaban preocupados y suspiró. Tomura simplemente estaba siendo un idiota, repitió. Claro, los dos se llevaban mejor ahora que tenían una meta por la que trabajar juntos, e incluso jugaba con Tomura con bastante regularidad, siendo un jugador de confianza para el adolescente mayor, pero Tomura todavía estaba de mal humor. Cuando las cosas se pusieron particularmente mal, Tomura cargó el juego modificado que había encontrado hace un par de años y golpeó a All Might hasta el olvido. A Izuku le resultó irónico que incluso con su relación tan tenue como era, él todavía fuera el amigo más cercano del adolescente. Claro, Tomura jugaba con un equipo de otros, pero nunca duraban mucho. Nadie tenía la gran cantidad de tiempo que el adolescente de cabello gris tenía que dedicar a los juegos, por lo que siempre se quedaban atrás y luego Tomura los abandonaba. Si eran inteligentes, abandonaban a Tomura pero el efecto era el mismo. ¿Por qué tu papá lo adoptó?, preguntó Okako. Nunca había pensado en preguntar antes ya que Izuku simplemente trataba a Tomura como parte de la familia. ¿Pero por qué era parte de la familia? Es un pariente lejano, explicó Izuku. Y no había otros parientes, así que papá lo acogió. Es nieto o sobrino de uno de los tíos o tías de papá. Siempre ha estado ahí. ¿Él no fue la razón por la que tu papá dejó a tu mamá?, preguntó Hitoshi. No, respondió Izuku. Tomura nunca conoció a mamá, añadió. Sí, bueno, incluso si vuelve a quitar el polvo de tu teléfono, he memorizado tu número, pequeño dragón, dijo Ochashi. Lo escribí, añadió Hitoshi. Izuku se rió entre dientes. Tengo un librito. Tomura no lo sabe, añadió. Ochako suspiró y se recostó en su toalla, mirando al cielo. Levantó una mano, como si quisiera agarrar el sol. Hitoshi abrió un ojo para mirarla mientras Izuku también se acostaba. Esto es agradable, Izuku se hizo eco de las palabras anteriores de Ochako. Respondió Hitoshi. Es. Ted, Ochako masticó su dango antes de lamer la salsa que goteaba por sus dedos. Todavía le quedaban otros 3 trozos para comer. Entonces, después de esto, ¿vamos a cenar?, preguntó con una risita. Hitoshi le dio una mirada sucia pero Ochako le sacó la lengua. Izuku simplemente se rió después de tragar lo último de su dango. Tal vez no, respondió. Creo que ya hemos tenido suficiente, añadió. Se suponía que él elegiría el lugar para cenar, pero después de que abandonaron la playa, el canto de sirena de la comida callejera que se ofrecía en el festival había sido demasiado. Habían comido calamares en un palo, yakitori, takoyaki, taiyaki y un montón de otros alimentos, y ahora terminaron con el dango. Ninguno de ellos tenía hambre. Tuvieron suerte de poder meter el dango. ¿Vamos a buscar un lugar para ver los fuegos artificiales?, preguntó Hitoshi, dándole a los 2 últimos dango en su bastón una mirada de que, si su peculiaridad hubiera estado basada en los ojos, las bolas de dango se habrían evaporado, o algo así. Deberíamos, asintió alegremente Izuku mientras miraba a su alrededor en busca de un lugar probable. El festival organizaba un pequeño espectáculo de fuegos artificiales cada noche. Culminaría el último día pero no estaban aquí para eso y el pequeño espectáculo de esta noche sería suficiente para Hitoshi y su cumpleaños. ¿Qué tal allí?, dijo Hitoshi, señalando. ¿Qué tal si no?, Ochako respondió. ¿Por qué no? Realmente no quiero acercarme a alguien que pueda ver los espíritus, dijo, añadiendo comillas a sus palabras. ¿Qué quieres decir?, exigió Hitoshi. Ella quiere decir que Native está allí, respondió Izuku y casi parecía como si estuviera temblando. Oh, asintió el adolescente de cabello morado. Lo siento, no lo vi, se disculpó y luego señaló en la otra dirección. Está bien, dijo con una sonrisa. Justo cuando lo dijo, alguien entre la multitud chilló. Dios mío, es Nativo. Native no era un héroe muy conocido.
Recientemente había llegado al top 300, pero la acción en Tsu aún era bastante reciente, por lo que una buena parte de la multitud comenzó a moverse hacia el héroe. Como él no era muy popular, hubo resistencia. Izuku agarró la mano de Ochako y Toshi y los alejó del héroe. No sentía ningún disgusto particular hacia Native. El héroe no había estado involucrado en el ataque a su padre, ni siquiera como control de multitudes, pero era el principio. No le gustaban los héroes en general. Consiguieron escapar sin causar demasiado alboroto. Uf. Ochako suspiró cuando la multitud disminuyó un poco. Supongo que deberíamos haber estado esperando a alguien aquí, murmuró Itoshi. Izuku suspiró. Siempre hubo héroes en los días de Kirkuse, pero generalmente lograba evitarlos. Sí, estuvo de acuerdo, mirando al cielo. Como era pleno verano, el crepúsculo era largo y el crepúsculo apenas caía. Los fuegos artificiales no serían hasta las 9, lo que les dio tiempo suficiente para regresar a las 10. Encontraron un buen lugar para sentarse y cogieron una de las pequeñas lonas que habían colocado durante el festival, dejando sus zapatos alineados en el borde. Ochako miró dentro de su bolso. ¿Alguien trajo repelente de insectos?, preguntó Ochako, con una nota de consternación. Itoshi sacudió la cabeza, lo que significaba que ella lo miró. Izuku realmente no había pensado en los insectos. Si los insectos se volvían molestos, normalmente colocaba una barrera de aire muy ligera para mantenerlos alejados, pero en general no tenía muchos problemas con ellos. No me molestan, le dijo. Por un momento Ochako pareció incrédula y luego suspiró. Aliento de fuego, murmuró. Simplemente los harías crujientes. Esa era una razón tan buena como cualquier otra. Izuku sonrió y soltó un pequeño soplo de fuego. Muchos insectos han dado su vida, se interrumpió. Solo había unas pocas personas a su alrededor, por lo que pudo ver a un héroe acercándose a ellos. Izuku no pudo evitarlo. Él lo fulminó con la mirada. Ochako se giró para mirar en esa dirección e Izuku la vio fruncir el ceño. Ella no sabía lo que estaba pasando. Itoshi solo suspiró. Debería haber ido más lento, murmuró Izuku. Sí, estuvo de acuerdo Itoshi. Izuku resopló. Para ser justos, no era como si el héroe se dirigiera directamente hacia ellos. Native se estaba comunicando con todos los pequeños grupos que se acercaban para reclamar un espacio para ver los fuegos artificiales. Algunos de ellos incluso cenaron con ellos, pero dada la cantidad de comida que ya habían comido, nadie tenía hambre. Pero Izuku estaba seguro de haberlo visto usar aliento de fuego y habría un comentario al respecto. Se sentaron en silencio hasta que Native llegó hasta ellos. ¿Están bien, niños?, preguntó el héroe. Estamos bien, señor. En realidad. Sí, señor, respondió Izuku. Y usando tu peculiaridad. Nativo prensado. Accidente, señor, dijo. No le gustó decirlo. No fue un accidente, pero sabía que si admitía haber usado su don deliberadamente, habría sermones y realmente no podría lidiar con eso. Native asintió y parecía listo para seguir adelante, pero hizo una pausa. Te fuiste bastante rápido antes, comentó. ¿Más temprano?, cuestionó Itoshi. Viniste aquí bastante rápido, dijo Native. Quería conseguir un buen asiento, dijo Izuku, señalando vagamente hacia el cielo. Los ojos de Ochako estaban muy abiertos. Ella los había ayudado a evitar a Native antes, pero nunca pensó que el héroe podría seguirlos. Y para cualquiera que mirara, él no lo había hecho. Solo estaba controlando a los asistentes al festival. ¿O no querías estar cerca de alguien que pueda ver espíritus?, preguntó Native, mirando a Ochako. Izuku se movió ligeramente, tratando de cubrir a su amigo. Son bastante buenos transmitiéndome cosas, dijo Native en tono conversacional. ¿Son ellos?, preguntó Izuku. No debieron haber sido tan buenos contra Blur, añadió. Ochako se atragantó, obviamente recordando el incidente. Es lamentable que tantas personas hayan resultado heridas por las acciones de un villano, respondió Native con condescendencia. En realidad,
Izuku desafió. Pensé que era desafortunado que la peculiaridad del señor Bokazu no le hubiera permitido dormir durante 9 días. El nativo parecía enojado. Parecía que iba a intentar algo pero luego se quedó helado. Miró a Izuku con atención pero no dijo nada. Él se dio la vuelta. No vuelvas a usar tu don, chico, dijo a modo de despedida. Izuku se mantuvo quieto. ¿Qué fue eso?, exigió Chako. Quizás los espíritus le dijeron algo. Itoshi ofreció la explicación del repentino cambio de expresión del héroe. Eso hizo reír a Ochako, incluso con su declaración anterior. Izuku sonrió. No creo que le gustara que le recordaran que Blur no era un verdadero villano, observó y luego se rió. Ochako se mordió el labio. ¿Estás seguro de que no te vas a meter en problemas?, ella preguntó. Izuku suspiró. Por su lenguaje corporal, era obvio que quería caer, pero todavía estaba sentado. No me meteré en problemas. Es demasiado mezquino, dijo. Pero Native mata el estado de ánimo, añadió. Itoshi resopló. ¿Te quieres ir a casa?, preguntó. Ante eso, Izuku sacudió la cabeza y cedió a su deseo, cayendo sobre la lona. Se dio la vuelta para mirar hacia el cielo y extendió los brazos. No, respondió Izuku, haciendo estallar la P. No voy a dejar que Native arruine mi día, pero si realmente comienza a realizar una operación, entonces lo haremos. Itoshi resopló de nuevo pero copió el gesto de Izuku. Agrupaos, refunfuñó. Ochako se rió, olvidándose de la tensión que acababa de hacerse presente. Miró con cariño a los dos adolescentes que ocupaban aproximadamente el 90% de la lona y sacudió la cabeza. A veces ella no los entendía pero otras veces y bueno, eso no importaba. Eran sus amigos.